Saludos, mi nombre es Carolina Aguilar López, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia en la carrera de Educación General Básica en primer y segundo ciclo. Actualmente curso la materia de Español 2 para primer y segundo ciclo y vengo a presentarles la historia de la literatura infantil en Costa Rica, la cual está dividida en tres etapas. La primera etapa, antecedentes de 1830 a 1920. La segunda etapa, influencia del folclore de 1920 a 1975. Y la tercera etapa, la voz de la niñez contemporánea de 1975 a la actualidad. Etapa número 1, antecedentes de 1830 a 1920. En esta etapa, la literatura infantil estaba dirigida mayormente a la parte escolar, de carácter didáctico, parecida al catecismo, en el que se quería adoctrinar a los estudiantes. Lo que se buscaba era instruir a los estudiantes. Tenía pensamiento escolástico y tenía el sello de la iglesia. Cualquier documento que fuera difundido en una escuela necesitaba ser avalado por la iglesia. En aquella época también se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que luego pasó a ser la Universidad de Santo Tomás. Gracias a la oligarquía cafetalera, muchos hijos de personas económicamente acomodadas en esa época fueron a estudiar a Europa y de allí trajeron metodologías y enseñanzas para la educación que también se vieron influenciadas al crear la escuela normal, en la cual se buscaba instruir a los nuevos docentes y se creó en ella también una cátedra de literatura infantil. Las obras más relevantes de la época fueron Breves lecciones de aritmética de Rafael Francisco Cejo en 1830. No era un libro de literatura infantil como tal, pero con esos fueron sus primeros inicios a la literatura infantil en Costa Rica. La Edad de Oro de José Martí en 1889. San Salerín de Carmen Lira y Lilia González en 1912 y Jardín para Niños de José María Celedón en 1916. Con todo esto, la cátedra de la escuela normal, la cátedra de literatura infantil, buscaba sensibilizar a los docentes hacia el folclore costarricense, hablar más de la parte costarricense, de la literatura en Costa Rica. Y esto da inicio a la segunda etapa que vamos a ver a continuación. Segunda etapa, influencia del folclore, de 1920 a 1975. Esta segunda etapa se ve muy influenciada por Carmen Lira y por Joaquín García Monge, quienes fueron los creadores de la escuela normal. En esta segunda etapa llega a las aulas con el folclore costarricense muchos poemas con ritmos y musicalidad, con muchas metáforas, los cuales buscaban que los estudiantes pensaran más en cantar y en jugar, en aprender de una forma diferente. En esta etapa, con el folclore costarricense, se buscaba despertar la fantasía en los niños, que conocieran las canciones de cuna, los valores patrios, las costumbres y tradiciones de Costa Rica, los juegos populares, todo aquello que era el ser costarricense. Y Carmen Lira fue una pionera en esto. En esa época, así como se adaptó la literatura infantil para los niños, también se buscó adaptar el mobiliario que se utilizaba en las escuelas y mandó a cortar todas las sillas y escritorios para que se adaptaran al cuerpo de los estudiantes, a su estatura. Las obras más relevantes de la época eran Cuentos de mi tía Panchita por Carmen Lira en 1920, Cuentos viejos de María Leal de Noguera en 1926, Cocorí de Joaquín Gutiérrez en 1947 y Mulita Mayor de Carlos Luis Sainz en 1949. Y así se concluye la segunda etapa y da inicio a una tercera etapa, la creación del Premio Carmen Lira en 1975. Tercera etapa, La voz de la niñez contemporánea, de 1975 a la actualidad. Esta da inicio con el premio que mencionamos antes, el Premio Carmen Lira, el cual era otorgado a los escritores literarios infantiles de la época. Esta época buscaba que se dejara la temática de lo rural y de tanto folclore costarricense y se abordara algo más urbano, con temas más atractivos
y más actuales como la importancia ecológica, las diferencias sociales, las guerras, etc. La literatura en esta época se busca actualizar, donde el niño es el protagonista de lo que se está escribiendo. Entonces la literatura infantil pone al niño como protagonista en diferentes escenarios de la vida real, pero también no deja de lado la vida de la fantasía, de los mundos de fábulas, de castillos, de princesas, de todo aquello que llama la atención de los niños. La literatura de esta época lo que busca es el goce de los niños. Por eso las obras más relevantes son Fábula de Fábulas de Alfonso Chase en 1978, La nave de las estrellas de Alfredo Cardona Peña en 1978, Pantalones cortos de Lara Ríos en 1983, La tía Polly y su gato fantasma de Floria Jiménez en el 2007. Todas estas obras fueron galardonadas con el premio Carmen Lira. Muchas gracias. Hasta aquí la historia de la literatura infantil en Costa Rica.